Los invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Y si ustedes ven en el inicio del capítulo, tiene que ver con el Señor Jesucristo y la oración. Y voy a leer el primer versículo. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor Jesús estaba haciendo una actividad, hermanos. Él estaba orando. Dice, él estaba orando en un lugar. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Dicen, como Juan también enseñó a sus discípulos. Ellos tenían la referencia de que Juan había enseñado a los seguidores que él tenía a orar. Y había enseñado a los seguidores que él tenía a obedecer a Dios. Y entonces los discípulos del Señor Jesucristo, interesados en lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y pues le dan una pista, ¿verdad? Le dicen, así como Juan enseñó a los que le seguían a orar. Y me hace pensar en los paralelismos que tiene esta situación con lo que hacemos los padres con los hijos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, cuando nuestros hijos estaban chiquitos, 7, 8, 10 años, bueno, a veces desde antes, ellos, cuando veían que yo hacía algunas cosas, pues ellos iban conmigo a hacerlas. Y de repente algunos me seguían haciendo unas cosas y otros ya no. Recuerdo muy bien cómo les gustaba estar cerca cuando yo lavaba el carro. Y les gustaba ayudarme, solo que a ellos les gustaba lavar lo que ya estaba lavado. No les gustaba empezar por las partes que estaban sucias. A ellos les gustaba ir a tallar con jabón las áreas que yo ya había lavado. Pero bueno, a lo mejor lo más fácil hubiera dicho: quítese de aquí, vámonos. No me interrumpa. Pero no, o sea, los dejé la mayoría de las veces, ¿verdad? Y entonces les enseñé a tallar bien. Y entonces les enseñé a que no solo tallaran las áreas que ya estaban limpias, les enseñé que las áreas que realmente necesitaban que se hiciera el trabajo eran las áreas que estaban sucias. Y que primero se lavaba y luego se enjuagaba para que estuvieran limpias y después se secaba. Y me hace pensar en este paralelismo de que los discípulos vieron al Señor orando y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y les digo, yo vi a mis hijos así pequeños y aunque ellos no me lo dijeron con palabras: enséñame a lavar el carro, ellos se arrimaban porque querían aprender a hacer lo que yo estaba haciendo. Y entonces yo poco a poco fui tratando de enseñarles de acuerdo a la edad que tenía, ¿verdad? No iba yo a poner a un niño de 5 o 6 años a lavar mi carro. Ya te dije cómo. Porque, no, pero poco a poco, ¿verdad? De tal manera que cuando ya estaban más grandes y que de repente ellos decían: papá, es que necesito dinero para una cosa u otra. Yo les decía: mira, hijo, todo lo que es de la escuela, materiales, colegiaturas, tus uniformes, zapatos, esos yo los voy a pagar porque soy tu padre, porque a mí me corresponde. Pero si tú quieres tener
la playera del América. Si tú quieres tener unos tenis Nike modelo, quién sabe qué, eso yo ya no tengo obligación de comprártelo. Pero si tú lo quieres, bueno, podemos hacer un arreglo. Yo te lo compro y yo lo pago, pero me lo debes. Entonces, y me lo puedes pagar lavándome el carro. Entonces, si los tenis esos costaban, bueno, es un decir, hermanos, 1,000 pesos. Bueno, divide, en aquel entonces tal vez serían 35 o 40 pesos lo que costaba una lavada del carro y saca cuántas lavadas del carro me debes. Y entonces, pues ya determinábamos, pues son tantas lavadas, pues si quieres empezar con una para que me debas menos. Y así, de esa manera ellos obtenían cosas que ellos querían, que ellos deseaban y que yo pensaba que no era mi obligación comprarles una cosa tan específica, ¿verdad? Que hay cosas que los hijos quieren tener, pero que tienen que esforzarse por conseguirlas si es que quieren disfrutarla. Y entonces, ese era un tipo de arreglos que nosotros teníamos como familia con ellos. O sea, y de tal modo que, pues, a veces el que más usaba esto, pues, casi siempre era Chuy, pero llegó a suceder las ocasiones en que de repente Delia decía, papá, a partir de hoy la que va a lavar el carro soy yo, porque necesito dinero, necesito tanto. Y entonces, pues son tantas lavadas y pues para empezar de una vez. Entonces, hasta Delia misma, ¿verdad? Ella llegó a usar este método, o si no, pues decía, pues laven el carro de su mamá cuando su mamá manejaba, o ayúdenle en algunas cosas, ¿verdad? Teníamos también la regla de que ellos aportaban 1 hora de trabajo por día a la casa, en la tarea que su mamá les designara. 1 hora solamente, para que no fueran a decir que después que no hicieron la tarea por estar ayudando a su mamá y que no, no, 1 hora nada más. Entonces, los hijos aprenden lo que los papás hacen. Los discípulos aprenden lo que ven hacer a su maestro. Los discípulos ven al Señor Jesucristo orando y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Él les enseña y les dice, cuando oren van a orar de esta manera. Y ya les dice la oración modelo que conocemos de memoria. Y les da algunas ilustraciones acerca de un amigo que llega en la noche a pedir cosas y termina en el versículo 9, hermanos. Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Empezamos en que los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. El Señor les dijo una oración modelo y luego les puso un ejemplo de que hay maneras de pedir las cosas, pero que incluso hay ocasiones en que aunque no lo pidas de la mejor manera y en el mejor tiempo que se puede, puedes recibir lo que pides por ser insistente, por estar allí y porque no cualquiera estaría a esa hora pidiendo esas cosas sino si realmente no las necesitara. Entonces, y todo esto era para ilustrar que necesitamos orar, que necesitamos acercarnos a Dios, que necesitamos comunicarle a Él nuestras necesidades y que una vez que nosotros le comuniquemos a Él nuestras necesidades, Él habrá de respondernos, porque dice en el versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Hermanos, el primero a quien tenemos que pedirle lo que nosotros requerimos para cubrir nuestras necesidades
es Dios mismo. Y tenemos de parte de Él la instrucción de que así lo hagamos. Él dice, pide y recibirás. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Dice, porque la regla es que el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, nosotros debemos pedirle a Dios. Y nosotros vemos en las escrituras que la manera correcta de que nosotros le pidamos a Dios es en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros podemos acudir al Padre a solicitarle lo que nosotros requerimos y debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y si nosotros le pedimos a Dios, Él nos va a dar. Y dice, pedir, dice buscar y dice llamar. Son tres cosas que se pueden hacer. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es ir y tocar la puerta. El día de ayer, nosotros ya estábamos, pues ya prácticamente casi acostados y alguien tocó a la puerta. Yo salí, primero vi por la ventana de la cocina, vi que era un señor ya grande, traía un bote y me dice, señor, mire, yo lavo carros, pero pues ya eran, no sé, 10 o 11 de la noche. Y me dice, pero tengo enferma a mi esposa y ando buscando la manera de comprarle su medicina, de hacerle su tratamiento. ¿Fuera tan amable de ayudarme? Dice, mire, yo puedo venir mañana, y si usted quiere, yo lavo su carro, yo barro las banquetas, lo que haya que hacer. Y entonces yo veo a una persona que necesita, que tiene necesidad y que busca y que pide. Y es alguien que, o sea, que uno percibe la necesidad y que dice, a estas horas, pues esta no es la hora más adecuada para venir a una casa a pedir algo, ¿verdad? O ofrecer que si te lavan el carro, pues a estas horas no voy a quedar esperando para que a medianoche termine de lavarlo, ¿verdad? Pero me hace pensar en esas cosas, en que hay ocasiones en que podemos hacer peticiones y que puede ser que no sea el momento más oportuno. Pero precisamente por eso, porque aunque no sea el momento más oportuno, es el momento en que hay la necesidad específica. Y es ahí donde nosotros podemos acudir al Padre, a un Padre celestial que está atento a las necesidades de sus hijos las 24 horas del día, todos los días. Bueno, y aunque, bueno, uno pensaría pues que la manera más correcta sería pues temprano, de madrugada, acudir al Señor, o ya reposado antes de acostarme, entonces acudir al Señor y hacer mis oraciones, o durante el día en alguna pausa. Pero hay ocasiones en que las cosas apremian, en que surgen al momento y que entonces, independientemente de la hora que sea y de lo oportuno que pudiera parecer, es a esa hora a la que tenemos que acudir al que nos puede ayudar, a Dios el Padre. Debemos acudir a Dios el Padre a hacer nuestra petición en el nombre del Señor Jesucristo. Él nos dice, pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Y yo les digo, yo pude ver anoche estas tres cosas en esta persona que pide y que busca la manera de conseguir lo que necesitaba y que llama
a la puerta. Y que y nosotros así deberíamos ser también, o sea, acercarnos a Dios y decirle, pero es pedirle al Señor, es buscar la manera de que Él nos atienda, de explicarle las motivaciones, la necesidad específica, la urgencia. Y no porque Dios no lo sepa, pero es la manera en que nosotros podemos mostrarle al Señor que realmente lo necesitamos, que realmente requerimos aquello que le estamos pidiendo. Entonces es pedir, buscar y llamar. Es tocar a la puerta del Señor, es llamar a su morada para rogar que nos escuche, que escuche nuestras necesidades y buscar la manera de explicarle la motivación, la necesidad real. Hermanos, todos en las familias tenemos situaciones específicas por las cuales rogar al Señor. Algunos tienen que rogar por hijos inconversos. Algunos tienen que rogar, o algunos tenemos que rogar por el crecimiento en la fe de nuestros hijos. Algunos tenemos que rogar por que nuestros hijos conserven un buen testimonio. Algunos necesitamos orar a Dios porque nuestros hijos mantengan un actuar honesto en el desempeño de sus actividades, en su trabajo, en su labor. Algunos tenemos que orar porque el Señor prepare los corazones de nuestros hijos para las decisiones que se acercan de acuerdo al tiempo. De acuerdo cuando van a salir de la secundaria y quieren entrar a la preparatoria o a una escuela técnica. Cuando ya terminan la preparatoria y van a entrar a la universidad, ¿a qué tipo de carreras van a entrar? Cuando ya están terminando su carrera y decir qué tipo de trabajo van a buscar. O si van a buscar una especialización en alguna área de su estudio. Y todo ese tipo de cosas nosotros podemos exponerlo ante el Señor. Y podemos exponerlo de una manera explícita, hermanos. Con Dios podemos hablar de una manera clara, de una manera específica sobre lo que nosotros necesitamos. Le pedimos a Él, buscamos la manera de explicarle, buscamos lo que necesitamos con Él y llamamos a su puerta vez tras vez, rogando que nos escuche, que nos atienda. Pero Él ya ha dado la pista para nosotros, que le pidamos. Y dice, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y es muy cierto, hermanos, aunque todo el que pide recibe, aunque no siempre reciba exactamente lo que pidió, o aunque no reciba exactamente, o sea, exactamente todo lo que pidió, o la parte específica que pidió. A veces Dios modifica un poco lo que Él envía hacia nosotros a manera de respuesta. Y de momento a veces nosotros parece que pues no entendemos cuál ha sido o por qué Dios nos responde de esa manera. Pero luego lo entendemos perfectamente, hermanos. Entonces, el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si nosotros procuramos estar todos los días a las puertas del Señor para llamarle y para pedirle y para rogarle y para explicarle y para exponer nuestras necesidades y nuestras motivaciones. El Señor Jesucristo también dice en Lucas 11:11, dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra?
O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. No tengamos temor, hermanos, de que aunque Dios cambie lo que nosotros le pedimos, no nos va a dar nada malo. Nos va a dar lo que necesitamos o nos va a dar algo mejor de lo que nosotros habíamos pedido. Porque dice, si los padres terrenales no son, o sea, no le dan a sus hijos pues cosas malas, imagínense el Padre Celestial, ¿verdad? Dice que Padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. ¿Qué padre terrenal hay que si su hijo no ha comido y le dice, papá, tengo hambre, necesito comer, quiero pan, quiero comida? ¿Qué papá le va a dar a su hijo una piedra? Ahí está, cómetela. Ninguno, o sea, ningún padre va a hacer eso, ¿verdad? Entonces dice, si ustedes, o sea, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes notan, hermanos, todas, bueno, las peticiones aquí, todas se refieren a, bueno, a comida, se refiere a pan, se refiere a pescado y huevo. Pan, pescado y huevo. Y las cosas que dice, ¿a poco un padre de esos en lugar de eso le dará una piedra, una serpiente o un escorpión? Dice, no, pues dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, la naturaleza humana, la naturaleza que traemos al nacer, está contaminada y tiende al pecado y tiende a lo malo y tiende a la desobediencia. Pero cuando nos acercamos al Señor, Él nos transforma desde el interior, y desde el interior nuestra parte espiritual quiere obedecer a Dios y quiere acercarse a Él y quiere obedecerle, aunque la parte externa, que es nuestro cuerpo, la parte carnal, nos quiera llevar a lo malo, a lo que es su propia naturaleza. Entonces, lo que dice aquí las escrituras, hermanos, es que lo principal que nosotros, o sea, podemos pedirle a Él, pues es que Él mismo esté en nosotros y que Él sea para nosotros nuestro pan, nuestro pescado, el huevo que nosotros necesitamos. Y que si nosotros le pedimos esas cosas para nutrirnos, o sea, Él nos la habrá de entregar tanto más como un padre le daría a su hijo. Un padre a un hijo nunca le daría algo malo. Entonces, pues mucho menos Dios, ¿verdad? Con más ganas, Dios nos dará una cosa mejor. Estamos hablando aquí de nutrición carnal, de alimentación del cuerpo, pero lo podemos llevar, como dice aquí, a la parte espiritual, a que nosotros le pidamos a Dios que nutra nuestra vida, que fortalezca nuestra vida, que nuestro ser manifieste las cosas que son de Dios hacia los demás. Y si nosotros le pedimos esas cosas al Señor, las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos la habrá de entregar. Tan cierto como un padre le provee alimento a sus hijos. Entonces, con toda confianza, hermanos, acerquémonos a Dios a pedirle que Él sea nuestro alimento espiritual, que sea nuestra nutrición, que nos dé el crecimiento que necesitamos. Ese crecimiento en el espíritu que ha venido a vivir a nosotros
desde el momento en que creímos, como dice la Escritura en Efesios 1:13, que desde el momento en que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu ya está en nosotros si ya recibimos al Señor Jesucristo. Pero tenemos esa doble naturaleza en este momento. O sea, ya tenemos al Espíritu en nuestro interior, pero vivimos dentro de un cuerpo que es carnal. Y entonces tenemos tendencia a, bueno, a que uno de los dos domine sobre el otro. Entonces, lo que encontramos aquí en esta parte de las Escrituras es que la manera en que nosotros podemos hacer que la parte espiritual domine a la parte carnal o pase por encima de la carnal es que le pidamos a Dios, que le pidamos el alimento espiritual, que le pidamos la nutrición espiritual, que le pidamos a Él lo que necesitamos y Él habrá de entregar.